reflexionaba anoche cuando me decían sobre la decisión de no subir las retenciones, de que no haya cupos a la exportación, de saber que van a subir los precios de los alimentos, en todo el proceso político argentino, en un contexto internacional que de ninguna manera podemos ignorar. Empecemos por un lugar que Cristina ha puesto en el centro de la cuestión, que son los presos políticos. Y pensaba, a esta altura, después de 1 año y 2 meses, ¿de quién son presos políticos los presos políticos? El gobierno ha dicho que no quiere hacerle juicio político a la Corte. Ha dicho que no quiere un aumento de miembros de la Corte. Ha dicho que no quiere un indulto. Ha dicho que no quiere una amnistía. Ha rechazado sugerencias de intervenir la justicia de Jujuy, en la que hubo claras pruebas de movimientos deshonestos. Ni siquiera negocia con el gobernador de Jujuy la situación de Milagro Sala. No tiene apuro en la remoción de Casal del procurador general. ¿De quién son presos hoy los presos políticos? ¿Quién tiene en sus manos modificar eso? Me parece que empiezan a hacerlo de este gobierno. Tampoco le interesa al gobierno cambiar los medios. Agustín Espada, uno de los principales especialistas del país en el tema medios, acaba de publicar una nota con la pauta 2020. Y el título es que es la misma que 2019. Es decir, la distribución de la pauta de este gobierno es la misma distribución de la pauta del gobierno de Macri. Es la misma política de medios. Además de que le dio los ATP, le dio la plata para los cuadernillos, además que decidió claramente no hacer política en los medios públicos, que no quiere potenciar medios nuevos, ni quiere una ley de medios. Es decir, Alberto no quiere cambiar la justicia y no quiere cambiar los medios. O por lo menos no lo está haciendo. Él no quiere, sería adivinar su pensamiento. Por lo menos no lo está haciendo. ¿Sí? No está intentando avanzar contra el lawfare. No lo está haciendo. Digámoslo de una vez, pongámoslo sobre la mesa. Pero el lawfare, en tiempos de gobierno peronista, hemos concluido, así lo dijo Cristina, que es para disciplinar a los funcionarios actuales. No estamos hablando de la suerte de Udú, de Milagro o de Debido, que sí nos interesa, pero no estamos hablando de eso. Hemos concluido, y ha dicho Cristina, que el lawfare es para disciplinar a los funcionarios actuales. Es decir, lo que no está haciendo Alberto es terminar con el lawfare para que sus funcionarios no tengan presiones. Deberíamos entonces pensar por qué no está luchando contra el lawfare que disciplina a sus funcionarios. ¿Por qué no lo está haciendo? Y ahí es donde uno piensa que quizá no lo necesita, porque no piensa hacer nada que necesite que sus funcionarios no tengan miedo. Esta semana le dijo a sus funcionarios que no va a subir las retenciones, ni siquiera un 3% que lo pueda hacer por decreto. Con este precio del asado y este precio del pan, y con ganancias en dólares del campo, un 74% superiores a 2019 en dólares, no va a subir las retenciones. También les dijo que no quiere cupos locales, ni de maíz, ni de trigo, que ayer subieron nuevamente en el mercado de Chicago. La propuesta de tarifas públicas de gas y de electricidad para 2021 de Alberto y de Guzmán era subirla a 60%, por eso se plantó Cristina. Se retrasó todo lo que pudo el impuesto a las grandes fortunas. No quiere el gobierno
avanzar en la renovación de la CGT que saque a Daer y ponga a Palazzo o a Moyano. Lo que quiero decir con este breve repaso es que no está en la naturaleza de Alberto cambiar el statu quo. No es ni bueno ni malo, es así. Es así. Hoy en Argentina, como en muchos países del mundo, hay un partido de derecha que por momentos parece de ultraderecha y un partido que hoy está en el gobierno y se comporta como un gobierno de centro, que no está dispuesto a cambiar el statu quo actual, a modificar lo que encontró. Con tintes progresistas culturales como la despenalización del aborto, es cierto. Y el hecho de que tengamos un partido de derecha en la oposición y un gobierno de centro, ¿no sería más terrible que en otros países que esté ocurriendo lo mismo? Si nosotros, el núcleo duro, como le dicen, su base electoral, no quisiéramos otra cosa. Pero nosotros queremos otra cosa. Y el hecho de que el gobierno sea de centro y no quiera cambiar el statu quo, no sería tan terrible tampoco si Cristina, la dueña de los votos, la accionista mayoritaria, no quisiera otra cosa. Pero nosotros y Cristina queremos otra cosa. Y ahí está la cuestión a dirimir. Cristina ya lo pidió 2 veces que haya cambios. La primera en una carta y luego en La Plata. Escuchémosla. El famoso lawfare no es solamente para estigmatizar a los dirigentes populares, es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer y tengan miedo de firmar, de proponer, de decidir o de autorizar. Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente que en los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Estos reclamos de Cristina no han sido escuchados. Obviamente, quienes lo votamos en 2021, en 2019 lo vamos a votar, en 2021, está muy fresco el recuerdo del infierno. Pero por historia del siglo XX y por historia reciente, por conformación política, por conformación cultural, por los cuadros que tiene este país, no se va a acomodar a este nuevo escenario de partidos de centro a la derecha. No lo va a hacer. Pero eso no hay que esperarlo, eso hay que buscarlo. Si queremos un país distinto al escenario internacional, si queremos un país más parecido al que hubo en la región en las décadas anteriores, tenemos que salir a buscarlo. Si no queremos acostumbrarnos y acomodarnos a un país de centro a la derecha, tenemos que manifestar nuestro disconformismo. Tenemos que reclamar, tenemos que decir que queremos otra cosa. Los pueblos suelen acostumbrarse a ir viviendo cada vez con menos, incluso a justificarlo, y para soportarlo y poder sobrevivir, hasta lo hacen parte de sus ideas y de su discurso. Yo, así como en 2016 y 2017, mientras me decían que me acostumbrara, que se iban a quedar muchos años, yo seguí reclamando y pidiéndoles a ustedes que no se acostumbren. Y hoy vuelvo a reclamar y a decirle a ustedes que quiero un país más justo, que no acepto que las 500 empresas más grandes del país este año se estén forrando de guita y no nos den el salario que nos merecemos, que no acepto que el campo tenga el año de mayores ganancias en la historia y no podamos comer un puto asado, y que quiero un gobierno que suba las retenciones y baje el asado y el pan, y que quiero que liberen a los presos políticos, y si el problema fuera, como dicen, y yo ya dudo que sea el problema, la correlación de fuerzas, pues acá estoy para cinchar y hacer fuerza para el lado de los trabajadores, y los invito a todos a hacer fuerza y cambiar esa correlación de fuerzas. No nos acostumbremos a la injusticia. Pidemos que nos dan el
PAN, el país que votamos, pidamos que nos den el país que votamos, por el que luchamos 4 años contra viento y marea, con la correlación de fuerzas en contra para volver. No tengamos esperanza, porque eso significa esperar. Tengamos decisión y reclamemos lo que nos merecemos. A Alberto, un hombre que a sus 60 claramente es de centro, lo corren por derecha el agro, el FMI, los bancos, AEA y tantos otros. No se queden callados mientras les dicen que no van a subir las retenciones ni poner cupos. No se acostumbren, sufran por los que sufren. Y nunca olviden que la patria es el otro. Buenos días, esto es Navarro 2023. La verdad que sí, el gobierno, ayer estuve hablando con algunos funcionarios, bueno, hay como que trabajan con otros tiempos, ¿no? Como que dicen, bueno, pero dentro de 3, 4 meses vas a ver que la cosa va a estar mucho mejor, hay mucho que ya se empezó a reactivar. Es como que es todo, hay que esperar, ¿no? Más adelante, vamos viendo, es todo más así, ¿no? Que todo va a mejorar, que bueno, ahora mucho más no se puede hacer. Esa es más o menos la filosofía, ¿no? Que cuando ayer vi en Twitter una nota que me hizo la revista Marte hace unos años y hablábamos del discurso y por qué cada uno de nosotros habla así. Cuando yo era pibe y quedaba un pedazo en el medio de la mesa y mi vieja no había comido, yo le decía que comiera y mi vieja decía que no tenía hambre. Tenés que pasarlo, tenés que vivirlo, tenés que tener amigos con carencias para darte cuenta que hay veces que no se puede esperar. Y no estamos discutiendo el precio del cable full, estamos discutiendo el precio de la comida. Entonces me parece que hay que tener sensibilidad, que hay que tener empatía. Y me parece que eso sí está faltando. Pero bueno, hay algo importante. Ayer me confirmaron, también, de una alta fuente del gobierno, que está tomada la decisión de no subir las retenciones, ni siquiera esos 3 puntos que se pueden subir por decreto, porque vos podés subir 3 puntos por decreto, y después si no tenés que ir al Congreso, ni va a haber cupos de exportación. Es decir, no se van a tomar ninguna de esas 2 decisiones que son las con las que hemos manejado toda la vida el desacople de los precios internacionales de los precios nacionales. ¿Y cuál va a ser entonces la herramienta? Esas cosas que están haciendo puntuales de fideicomisos y qué sé yo, que son nunca han servido, la verdad que nunca han servido, no han detenido los precios o los detienen o amainan por 1 mes, 2 meses y después se va, no. Para el maíz y para el trigo nunca han servido. Se ha hecho alguna cosa con el aceite, que cualquiera que nos está escuchando sabe que el aceite es carísimo, con lo cual no se puede llamar éxito a eso. No hay otra forma de desacople de los precios. O sea, ¿qué es desacople? Nosotros en este momento los argentinos estamos compitiendo con el trabajador inglés, con el trabajador alemán, por nuestro trigo, por nuestro pan, por nuestra carne. Desacoplar es decir, bueno, de todo esto que producimos, hay una parte que queda para la Argentina y que no la podés exportar. Una vez que el tipo tiene prohibido exportar esa parte y solo la puede vender acá, se arma un mercado local. Sus compradores son todos tipos que después le van a vender a gente local que depende del ingreso argentino. Por lo tanto, los precios bajan. Si vos no haces eso, si vos no tenés un cupo, competimos con el resto. Ahora, cuando competís con el resto, también podés desacoplarlo poniendo retenciones. Diciendo, bueno, está bien, puede costar $500 la soja, pero a vos te va a llegar menos. Por lo tanto, el precio local lo cobras menos. Eso también se decidió, hay una decisión política del presidente de la Nación de no hacer ninguna de las 2 cosas. Esto se da en un momento en el que hay informes de todas las consultoras internacionales sobre la debilidad de la moneda norteamericana, por muchas cosas que sería largo extendernos. La debilidad de la moneda norteamericana lo que hace es subir el precio de los commodities. ¿Sí? No solo, viste que está subiendo mucho el petróleo, se recuperó toda la caída del petróleo se recuperó toda. Sí. Toda. Por eso también sube tanto la nafta. ¿Sí? Entonces, esa puede ser una buena noticia macro, es decir, Argentina puede tener más dólares,
pero es una mala noticia en cuanto a precio de los alimentos, salvo que lo desacople. Si yo uno las dos informaciones de ayer, es decir, la debilidad del dólar que le da más fuerza entonces al precio de los commodities, muy malos datos climáticos de Norteamérica que le dan más fuerza al precio de los commodities, y la decisión presidencial de no subir retenciones ni instalar un cupo, entonces los precios que vimos subir con tanta fuerza en los últimos 2 meses van a seguir evolucionando de la misma manera. Es decir, no veo ninguna razón para que no ocurra. Recién Paula Español no necesitaba decírmelo, pero se esforzó mucho en decir, miren, esto es lo que yo puedo hacer, ¿qué quieren que haga? El control de precios no es la forma de frenar los precios, porque los costos que le vienen a esos tipos son cada vez más altos, ¿no? Porque los costos de los envases también están relacionados con los commodities internacionales. Entonces el envase tiene precio internacional, lo que va adentro tiene precio internacional, luego no le podés decir al comerciante vendelo menos porque lo pago más, el tipo. Entonces ya deja de ser una cuestión de comerciantes y que esté en manos de Paula Español. La verdad que no es una cuestión de Paula Español. Así que bueno, no sé, también viste que en marzo empieza este acuerdo, la CGT y la Industrial y eso se van a reunir para un acuerdo de precios y salarios del 29%, pero el 29% de eso, o sea, si yo fuera la CGT no aceptaría un 29%. Bueno, en realidad, sí, claro, si fueras la CGT en general, si fueras esta CGT, lo más probable es que lo terminen aceptando. Bueno. Pero estemos muy atentos. Es la misma CGT que aceptó las suspensiones con quita de salario. Claro. Está bien. Claro. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Es lo que yo estoy viendo de acuerdo a las decisiones que se tomaron en las últimas horas, ¿no? Es decir, uno ve una macro que se puede fortalecer por el ingreso de dólares, va a seguir sumando dólares el Banco Central, por lo tanto no vas a tener una super corrida y qué sé yo, pero con un crecimiento más bajo, porque va a ser crecimiento más bajo internacionalmente, no solo Argentina, y con un problema de precios y salarios que se va a acentuar. No veo manera de que no sea, no es que vos te sentás, porque además viste que acá en Argentina las cosas son sugerencias, no son órdenes. Yo les sugiero a los empresarios que hagan esto. No es que va a haber un decreto que va a surgir de ese acuerdo. Entonces, si ya el acuerdo es magro, por llamarlo de alguna manera, 29%, y además la UIA se quejó, la UIA dijo que no quiere hacer un compromiso de aumento de salarios. No es que dijo, ay, qué bueno, 29 nada más, yo te firmo al pie, si soy empresario, 29 nada más para este año. Al final de cuentas pasa por lo que venimos hablando en los pases durante toda la semana. Por lo menos a nosotros no se nos ocurre un modelo exitoso para salir de esta crisis que no implique una ganancia del poder adquisitivo de la mayoría de las personas, es decir, que la inflación quede por abajo del aumento de salarios. No es solo una cuestión, digamos, de que estamos a favor de que aumenten los salarios porque es lo que creemos ideológicamente. No hay, por lo menos yo desde mi conocimiento limitado de la economía, no se me ocurre cómo se puede reactivar la actividad si la gente no tiene plata para gastar. Mira, lee los informes de Manuel Agis, que es un tipo que al lado de Axel Kicillof hizo crecer la economía en los últimos años, bajó la inflación y hoy es uno de los consultores más importantes de la Argentina. Es decir, no es Marx, digo, ¿no? Es consultor de grandes empresarios argentinos, un tipo respetado desde todos los lugares, y cada informe vuelve a repetir lo mismo. La única forma es que este año los salarios y las jubilaciones suban más que la inflación. Lo dice en todos sus informes. Así que, no sé. En estos días yo voy a hablar con el ministro de Economía. Pero esto que veo yo me preocupa, y me preocupa por la evolución nada más, porque no es que se estancó, que yo te puedo decir, no, tranquilo que terminó la suba de precios. Yo vi lo que pasó ayer en Chicago y los informes con respecto a lo que va a ocurrir con el precio del dólar, y da toda la impresión que la evolución va a ser la misma. Y lo último, ¿no? Digo, yo creo que se van a empezar a escuchar voces cada vez más disonantes en el frente de todos, porque hay mucha gente que se da cuenta que la fórmula de la unidad no es el silencio, sino el éxito. Es decir, que las coaliciones se mantienen unidas si les va bien. Sí, claro. Si les va mal, hay gente que va a empezar a querer irse, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno va
y está bien que lo sea, porque está teniendo reclamos y presiones de la AEA, de la sociedad rural, de qué sé yo, bueno, que empiece a tener reclamos de sectores del Frente de Todos, me parece, ¿no? Y sí. Porque sí, y de su electorado, digamos, que empiece a escuchar un poco lo que dice la gente que lo votó, al fin y al cabo. Claro. Digo, más allá de las pujas políticas a nivel dirigencial, a mí me pasaba, estando acá en la radio, leyendo los mensajes que llegan de nuestros oyentes, y el tema de los precios realmente preocupa muchísimo. La cantidad de mensajes que hablan del tema es importantísima, y el tono de esos mensajes muchas veces es de cierto, no sé si decepción, pero sí cansancio o hastío hacia lo que ven como cierta pasividad del gobierno. Sí, perdón, el diagnóstico nuestro es ese, ¿no? Tenemos un presidente que nos ha cuidado maravillosamente del COVID, y que además al hacerlo no solo mostró eficacia, sino que mostró sensibilidad. Cosa que yo valoro mucho, porque veníamos de un periodo horrible por su malicia, casi diría, como el macrismo, pero lo vemos como que ha decidido no dar ciertas batallas. Defiende bien, pero no ataca. Es muy por decirlo de alguna manera. Es muy inteligente tu definición. Sí. Pero a veces cuando vas perdiendo 7-0, y claro, ese es el tenés punto. que mandar hasta el arquero a cabeza. Ese es el punto. La hinchada está pidiendo que entren un par de jugadores un poco más rapiditos. Claro. Bueno, vamos a dejar el pase.